El jueves pasa. Profe, y lo de pena y no lo Yo hablo con el profesor Jaime para ver qué le dice. Sí, no, damos la clase, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo? No, por eso yo tengo que llamar al profesor, él me dirá si ese tema entra, ese tema no entra. Ok, entonces el sistema reproductor, ya habíamos visto el sistema urinario, las funciones, ya habíamos visto el sistema digestivo y sus funciones. Vamos a hacer lo mismo, el sistema reproductor. El sistema reproductor, ¿cuál es la función que cumple? Su palabra inicialmente lo dice, ¿verdad? ¿Qué es cuál? La perpetuación de las especies, la reproducción, ¿verdad? ¿Qué consiste? Pues en qué? En el acoplamiento pues, de la célula, el gameto masculino, en este caso, pues digamos el espermatozoide, con el gameto femenino que es el óvulo, se forma el cigoto, luego se forma el blastocisto, el disco trilaminar, se forman todos los órganos y eso sería lo que es la reproducción. Bueno, entonces las funciones son, en primera instancia, la reproducción cuando está maduro el individuo, ¿no? Y la otra es la producción de hormonas sexuales. En los hombres las testosteronas, en las mujeres los estrógenos y la progesterona. ¿Qué determina las características sexuales en el hombre? Las testosteronas y los estrógenos y la progesterona en la mujer, ¿verdad? El sistema, pues ya ustedes en embriología lo están viendo, ¿no? De todas maneras, digamos, el paso de la niñez a la pubertad, eso se incrementa la producción de las hormonas. En el caso del hombre se incrementa la producción de la testosterona, en la mujer empieza a producirse más estrógenos, empieza a elevar los niveles de progesterona, y eso empieza a determinar las características sexuales, ¿verdad? ¿Cuáles son las características sexuales en un hombre por efecto de la testosterona? El niño empieza a tener el engrosamiento de la laringe, él empieza a salir vello púbico, él empieza a ver crecimiento de sus genitales, empieza a subirse su masa muscular, ¿verdad? Digamos que esa sería la característica. La aparición del vello púbico se llama pubarquia. La aparición de la primera eyaculación, que es la espermarquia, ¿verdad? Esas son las características de maduración en el hombre. La mujer, pues, serían cuáles. Empieza a aparecer el botón mamario, ¿verdad? Empiezan a aparecer las mamas, eso se llama como telarquia. Empieza a aparecer el vello púbico, eso se llama como pubarquia, y la primera menstruación, que ya es el indicio, en donde uno siempre pregunta ¿cuándo fue su primera menstruación? Es la fecha que se da como inicio de la maduración sexual en la mujer, en la menarquia. Entonces el signo de maduración femenina, telarquia, pubarquia, menarquia. En el hombre pues tiene pubarquia, espermarquia, no se me queda otro, bueno, aumento de la masa muscular, aumento del vello púbico, del vello facial después. Esas serían las características de la maduración. La mujer nace con el número de óvulos, 200.000 ovocitos, digamos así, para toda la vida, ¿verdad? Hasta la etapa fértil, desde la menarquia hasta la menopausia, ¿verdad? O sea, desde los 10, 8, 10 años, hoy día están habiendo menarquia a esa edad, hasta los en promedio 40, 45 años, cuando ya la menopausia ya no hay más óvulos. Digamos, en cambio el hombre toda la vida va a producir espermatozoides, puede tener 100 años, sigue produciendo espermatozoides. Bueno, el sexo depende inicialmente del sexo genético. O sea, normalmente las especies son, el caso del hombre, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos? 23 pares. ¿Cuántos son sexuales? 2. Exacto. En el hombre, ¿cuáles son los sexuales? X y Y. ¿Y la mujer cuáles son? X y X, correcto. Entonces, eso es el sexo genético, ¿verdad? Por ese sexo genético nosotros tenemos una expresión fenotípica de genitales y de características masculinas, ¿verdad? Las mujeres que son X y X deben tener un comportamiento hormonal y unas características femeninas, ¿verdad? Hoy día, pues recuerden ustedes que la orientación sexual no va pegada necesariamente de la carga genética. Hay otra carga genética que no es XXXY, sino X0, como el Turner, XXX, XYY, XXY, lo que se llama un mosaico. ¿Qué crea en la carga genética cuando hay mosaico? Lo que se llama el intersexo, ¿verdad? O sea, hay hermafroditismo y una cantidad de cosas pues, que se expresan, y la orientación sexual de la persona pues ya sería otra cosa. Por eso hoy día pues se le dio tanta amplitud a lo que es orientación sexual, ¿verdad? Ya se habla de comunidad LGTBIQ+. ¿Qué significa? ¿Por qué significa eso? Lesbianas, gays, T, transexuales,
L, E, E. B, que es. Demasiado. Es un invento. B. Profe, ya, la letra de la visión. No, L es B. Y intercelso, ¿verdad? Q, y más, pues ahí están todos los no binarios, no sé, toda la cantidad de. Bueno, entonces hoy día, miren ustedes, los médicos, en la medicina tradicional pues solamente hablaban de un hombre, de una mujer y que eso era así, pero hoy día pues ya vemos que no, porque hoy día las orientaciones sexuales pues no dependen tanto de la carga genética, sino de la formación emocional o conceptual o la crianza que se le da a una persona en su casa. Bueno, eso tenemos que ser respetuosos, pero no tenemos que ser homofóbicos, pero el que quiera hacer lo que quiera hacer, después que no sea, que no invada, digamos, la privacidad de los demás, eso está muy bien. Entonces, que sea lo que quiera hacer, eso es el concepto que tenemos nosotros que tener hoy día. Obviamente, si usted le invade su espacio y usted no quiere, pues, digamos, mantener un tipo de relación de ese tipo, pues obviamente la otra persona tiene que respetar. En ese caso, quien está abusando es la persona, ¿verdad? No que usted lo rechace, digámoslo así. Ese es un principio de eso ahí, porque todo el tiempo el homofóbico viene siendo la persona que no tiene un sexo hombre y mujer, tampoco. Ellos a veces se comportan también en abuso contra las personas que son heterosexuales. Entonces tenemos que establecer esas diferencias. Bueno, vamos a hablar del aparato reproductor masculino. Bueno, aquí tenemos los intercesos. Miren ustedes, ahí hay cargas cromosómicas X, XY, miren todo lo que ocurre. Genitales ambiguos, hermafroditismo, pseudohermafroditismo. Inclusive por ahí hay un hermafrodita verdadero, como este que está aquí, este jovencita, no sé. Es un hermafrodita verdadero, ¿verdad? O sea, tiene características femeninas y también tiene genitales masculinos. Bueno, ¿cuáles son los componentes del aparato reproductor masculino? Entonces, clásicamente decían unos genitales externos, el monte de Venus, el pene, las bolsas, unos genitales internos, los testículos, las vías espermáticas, con unas glándulas anexas como la próstata y la glándula de Cooper. Eso era más o menos lo que como se enfocaba entonces decimos componentes, lo repetimos: monte de Venus, pene, bolsas, testículos, vías espermáticas y glándulas anexas que son próstata y glándula de Cooper. Esos son los genitales masculinos. Ahí tenemos la arquitectura de los genitales masculinos. Aquí está el pene, aquí están los testículos, estas son las vías espermáticas, aquí estaría la glándula de Cooper y en el cuello de la vejiga la próstata. Eso es el componente del aparato reproductor masculino, y el monte de Venus también se considera parte del aparato reproductor masculino. Bueno, ahí está el resumen. Bueno, ahí nos ponen todas las, incluso hay otras glándulas periuretrales, aparte de las glándulas de Cooper, que lubrican también la uretra, ¿no? Casi nunca las mencionan. Ese es el aparato reproductor masculino. Bueno, resumen, ¿quién lo compone? Ahí están pene, bolsa, testículos, vías espermáticas, próstata, glándulas de Cooper. Bueno, las vesículas seminales son parte de las vías espermáticas. Identificación, pues en la gráfica, pues obviamente ya la conocemos. El pene, las bolsas, en el interior de las bolsas está el testículo, aquí tiene una vía espermática. En el cuello de la vejiga tenemos la próstata. Y en el periné, en el bulbo de la uretra, ahí desemboca la glándula de Cooper. Son glándulas anexas que lubrican inicialmente. Bueno, empecemos con el pene. El pene es el número de 1, normalmente, ¿no? La función del pene es esta, no es el órgano de la copulación del hombre. ¿Dónde lo ubicamos? Delante de la sínfisis del pubis y por delante y encima de la bolsa, ¿no? En estado flácido es péndulo hacia abajo, tiene forma cilíndrica. En estado de erección adopta la forma de prima triangular, como aparece aquí, por encima de la horizontal, donde está la erección. Y esa erección la mantiene este ligamento que se lo fija en la raíz del pene pubis, que es el ligamento superior del pene. Bueno, el pene tiene una raíz que lo fija al tronco, digámoslo así. El cuerpo del pene y el extremo distal del pene se conoce como el glande. El glande a su vez tiene un vértice donde está el meato urinario y un ensanchamiento en la base que se llama la corona del glande.
El glande se separa del cuerpo del pene por un surco que ustedes ven ahí que se llama surco balano prepucial. Surco balano prepucial que lo interrumpe por abajo el frenillo. En ese surco balano prepucial hay unas glándulas que producen un líquido sebáceo denominado el esmegma. Esas glándulas se llaman glándulas de Tyson. Bueno, el pene estructuralmente está compuesto por 3 órganos eréctiles y 4 envolturas o túnicas. Digamos, eso es lo que es el pene. Ya vamos a detallar cada cosa. Entonces tiene 3 órganos eréctiles que son 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, esos son los órganos eréctiles. Y esos cuerpos eréctiles los envuelven 4 túnicas. Ese ya la vamos a detallar. Bueno, el pene es uno solo, pero miren ustedes, aquí hay un individuo que tiene un pene doble. Por eso decía ya, normalmente es uno. Pues digamos en un 0.01% puede suceder eso que está ahí. Pues esto sí es un disfraz, obviamente, ¿no? Porque nadie va a tener estas características de 100 penes a la vez. Incluida la cabeza como grande, que con ese disfraz, ¿verdad? El tamaño del pene. Bueno, o sea, hay estudios de poblaciones grandes, ¿no? En donde se dice que el tamaño promedio del pene en reposo, en estado de flacidez, es más o menos unos 10 centímetros y que en estado de erección alcanza 15 a 16 centímetros en promedio. En el mundo, pues aquí estamos los países que mayor tamaño peniano tienen, pues la Gran Colombia, Bolivia, aquí en Sudamérica, en el África, porque ven en muchos países, y los que menos el tamaño tienen, pues están desde Japón, China, la India y toda esa zona oriental, ¿verdad? Del Asia. La curva de Gauss es 95% o más, pues tiene esos tamaños, ¿no? Obviamente ya hay un tamaño que son los micropenes, que serían los que tienen menos de 2 o 3 centímetros en reposo, alcanza máximo 5 en erección, o los macropenes, que son los que tienen más de 19, 20, hasta 30, 40 centímetros, ¿verdad? Que también se ven, ¿no? Pero son muy escasos. Bueno, aquí tenemos micropenes, miren, aquí este individuo, macropenes, muy famoso en el Museo de Kiev, el de Rasputin. ¿Recuerdan quién era Rasputin? Bueno, un monje ucraniano, pues, que era muy apreciado por los zares allá de Rusia en esa época, pues ya le conservaron en el museo el pene que tenía Rasputin. Bueno, en Colombia, pues aquí pues, es famoso el Nilo Trilla. Bueno. Entonces, partes del pene: raíz, cuerpo y glande, surco balano prepucial, frenillo, ligamento suspensorio. Raíz, Bueno. cuerpo y glande, frenillo y ligamento. Sí, porque vemos aquí que en el pene hay cientos de enfermedades, como las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Aquí ven, por ejemplo, aquí tenemos un chancro sifilítico, aquí tenemos herpes, aquí tenemos condiloma combinado, que es viral también, aquí tenemos un chancro en la boca, porque la acceso oral y esas cosas pueden transmitirse también en la boca, en las cuerdas vocales, depende de la actividad sexual que se tenga, o sea, que no es solo exclusividad de genitales, enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, en el pene también puede haber deterioro de la envoltura de los cuerpos cavernosos con torcedura, que se llama enfermedad de Peyronie. Puede haber erecciones que duren más de 6 horas por enfermedades, ¿verdad? Por enfermedades, por anemia de células falciformes, por uso de sustancias pues, estimulantes o inyecciones intracranianas. Eso se llama priapismo, cuando una persona tiene una erección sostenida que no se le baja en todo el día, tiene que ir a consulta médica o a la urgencia porque le hagan una cirugía para poder, porque si no se le necrosa, se le coagula esa sangre, eso se llama priapismo. Y hay disfunciones eréctiles, que es cuando hay déficit en la erección, ¿verdad? Digamos lo más común que uno ve como médico, y los traumas como las fracturas de pene. Eso y las enfermedades venéreas son cosas que vamos a ver en el aparato reproductor, la infertilidad. Como aquí tenemos un pene con circuncisión y uno sin circuncisión, ¿verdad? Las envolturas del pene cubren el glande. Esas envolturas que cubren el glande, esas túnicas se llaman prepucio, las que están sobre el glande, ¿verdad? El prepucio, cuando nacemos los hombres tenemos un prepucio con un orificio pequeñito, ¿no? Y la mamá cuando nace pues debe estar dilatando, o sea, normalmente digamos el pene, cuando un recién nacido es así, no tiene un huequito pequeñito, y eso pues es tarea de los padres, pues irle dilatando de poco a poco sin desgarrarlo hasta que ya puedan
exponerle el glande. Cuando no sucede eso, ¿qué pasa? Que el niño llega a la pubertad y de pronto en maniobras de masturbación, pues fuerza este prepucio aquí, este orificio, se coloca sobre el surco volano prepucial y ¿qué sucede ahí? Empieza a haber un ahorcamiento, ¿verdad? Se interrumpe el riego arterial y si no lo llevan a consulta se le puede necrosar y eso es terrible, imagínate una necrosis del glande. Entonces se lleva a urgencia y allá le hacen el procedimiento de la circuncisión, que es quitar las capas de estas que hay que cubren aquí el glande, pues para exponer bien el glande, ¿verdad? Hay ciertos países donde la religión a todos los niños los circuncida, como en Israel. Bueno, aquí tenemos una patología, ¿verdad? Un paciente con torsión testicular que le llegó tarde a consulta, tuvieron que quitarle los testículos. Este tiene una enfermedad venérea aquí, ¿verdad? Que parece un herpes. Allá muestran también una fractura peniana. Y aquí presentan una caricatura de un paciente con ruptura de ligamento suspensorio que es infiel. Le pusieron una trampa para que activara, pero si no tiene ligamento suspensorio, ¿qué pasa ahí? ¿Muere o no muere? No muere porque el ligamento suspensorio no le sirve, ¿verdad? ¿Tiene erección? Sí, la erección no se afecta. Tiene una tosis peniana, o sea, apunta para abajo, no tiene forma porque no tiene ligamento suspensorio, lo tiene roto. Entonces, un paciente con ruptura de ligamento suspensorio no va a tener déficit de erección, va a tener una tosis peniana, no va a tener levantamiento, digamos así, pero puede tener erección. Entonces, en la gráfica de SAI le pusieron la trampa y nada, no le pasó nada porque el ligamento suspensorio no le sirve, ¿verdad? Bueno. Bueno, ese es un montaje fotográfico. Hay una fractura peniana y le pusieron un hueso para demostrar eso ahí, ¿verdad? Eso puede ocurrir también. Yo, de hecho, cuando hacía turnos en la urgencia de la Clínica del Caribe, atendí un paciente con una fractura peniana. ¿Cómo sucedió? Pues de la forma más inverosímil, si se quiere. Él estaba con su pareja por allá pues, en un sitio y ella estaba sentada haciendo el amor así, como que en una de esas no enganchó donde era, sino con el isquio, digamos, y tac, se llegó la fractura peniana. El doctor Morillo le llevó a cirugía, le lavó toda esa sangre, le cauterizó los vasitos, le suturó las bujíneas, lo inmovilizó una fractura peniana y ya después el tipo quedó bien. ¿Sí? ¿Cómo se llega a fracturar eso? Se supone que ya te expliqué, o sea, es un tejido, es un desgarro, no es hueso, pero o sea, así se llama. No dicen, deberían llamarlo desgarro peniano, ¿verdad? Pero le dicen fractura, fracturas de pene. Entonces, el nombre así como lo consiguen en los libros, fracturas de pene, y es el desgarro de la bujínia. Bueno, ahí está lo que les decía, el promedio 10 centímetros, máximo 15 a 16 en erección, eso sería el 95% de la población. Bueno, aquí hay un montaje, obviamente, pero eso es imposible, ¿no? Esa persona con un pene así se muere de shock hipovolémico, porque toda la sangre se le va a ir, se le hace un paro cardíaco, obviamente, pero es verdad. Pero miren ustedes realidades, ¿verdad? Tienen un paciente allá que alcanza los 5 centímetros de presión, otro tiene 3, aquel tiene 4, digamos así. Aquí hay el otro extremo, ¿verdad? Un niño con hiperplasia congénita de suprarrenal. Bueno, todo eso se ve también, pero digamos lo más escaso que hay, ¿no? Ahí están, bueno, listo. En todo caso, la idea que queda es que el promedio, sepan ustedes, 10, 15, 16 es lo normal, entre comillas. Ahí vemos las características de los genitales masculinos. Bueno, hablemos de la estructura del pene. El pene estructuralmente está compuesto por 3 órganos eréctiles, si lo dije al comienzo, que son 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos se dice que son cilíndricos. Y terminan, sus 2 extremos terminan en puntas. Digamos que son así. Un cuerpo cavernoso tiene una envoltura, esta que hay aquí, que se llama albuginia del cuerpo cavernoso, ¿verdad? Y tiene un tejido central, este que se asemeja a una esponja, igualito como si fuera una esponja, que se llaman las trabéculas cavernosas o areolas cavernosas. ¿De acuerdo?
Y en el centro, la areola cavernosa, la trabécula, tiene una arteria que es la arteria cavernosa, la cual se ramifica asimilándose a las hélices de un helicóptero. Esas arterias se llaman arterias helicinas, ramas de la cavernosa, arterias helicinas. Entonces, ¿qué es un cuerpo cavernoso? El cuerpo cavernoso es su envoltura, que se llama albuginio. Su interior, que se llama trabécula cavernosa o areola cavernosa. Esa trabécula cavernosa tiene en el centro la arteria cavernosa, con unas ramas helicinas, como hélices, ¿no? Helicinas. Eso es la estructura de un cuerpo cavernoso. Están unidos los dos en la línea media, y por debajo de ellos está el tercer cuerpo eréctil, que se llama cuerpo esponjoso. Bueno, hablemos de los cuerpos cavernosos. Un cuerpo cavernoso en estado de flacidez mide más o menos 15, 16 centímetros, digamos, en promedio, de los cuales 5 o 6 se insertan en el coxal, en las ramas isquiopubianas, están metidas hacia el hueso, ¿no? Las ramas isquiopubianas para darle fijación al pene. Y los otros 10 centímetros son los que pues, van del pubis hasta el glande, digámoslo así. Eso sería la longitud del cuerpo cavernoso. Mide más que el pene, pero es que hay una parte que está insertada en las ramas isquiopubianas del pubis. Bueno, el cuerpo esponjoso tiene un diámetro, digamos, 10 veces menor que los cuerpos cavernosos, o de una quinta a una décima parte menor que los cuerpos cavernosos. Tiene también una envoltura que también se llama albuginia, ¿no? Y tiene un tejido eréctil, que sería la areola o trabécula cavernosa, pero la característica del cuerpo esponjoso es que por su centro lo atraviesa la uretra esponjosa o la uretra peniana. O sea que la arteria que hay aquí es una arteria esponjosa que puede estar por arriba o por abajo. Igualmente pues se ramifica con unas ramas helicinas similares a las otras. Pero digamos, la característica del esponjoso es que es una décima parte más de menor diámetro que esto, que es atravesado en el centro por la uretra. Su arteria no se llama cavernosa sino esponjosa. Y la albuginia es más delgada, es más tenue, más depresiva. Eso sería el cuerpo esponjoso. Otra característica, el cuerpo esponjoso es cilíndrico, pero sus dos extremos terminan ensanchados, formando adelante el glande y atrás el bulbo. El cavernoso, ¿cómo es? Termina en punta en los dos lados, ¿verdad? Veanlo aquí. El esponjoso no termina en punta en los dos lados, sino que termina agrandado, ensanchado. Hacia adelante el ensanchamiento del cuerpo esponjoso es el glande, y hacia atrás en el periné hay un ensanchamiento grande del cuerpo esponjoso que se llama bulbo esponjoso. Ahí desemboca la glándula de Cooper. Eso está en el periné. Bueno, esas son las diferencias de los cuerpos eréctiles. Lo siguiente, el pene, ¿qué es? 3 órganos eréctiles y 4 envolturas, ¿verdad? Bueno, las envolturas del pene aquí las tenemos, son 4. La primera envoltura del pene es la piel del pene. La segunda envoltura, esta que ven rojiza, que es el músculo liso, se conoce como dartos peniano. La tercera envoltura se llama la capa celulosa o celular, que es una capa tenue que se deja diseccionar fácilmente. Y la cuarta capa se llama la túnica fibroelástica o fascia penis, que es la que forma el ligamento suspensorio del pene, que se fija por 3 bandas allá en el pubis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las túnicas del pene? Entonces lo repetimos: piel, dartos penianos, celulosa y túnica fibroelástica. Ahí está la característica. Miren los dos cuerpos cavernosos, abajo el esponjoso. Por encima de los cuerpos cavernosos van los vasos dorsales del pene. Y por debajo pues va el cuerpo esponjoso atravesado por la uretra. Véanlo ahí. Entonces el pene básicamente es eso, que lo tengamos claro cómo es la arquitectura, la estructura del pene. Ahí está la explicación de lo que yo les dije. Dice que miden 15 centímetros en flacidez y hasta 20 en erección. O sea, significa que los 10 que hay ahí se suben más y los que están intraóseos también se crecen un poco. Bueno.
La raíz de los cuerpos cavernosos la cubren los músculos isquiocavernosos. Y hacia adelante se meten por detrás del glande, ¿no? Miren cómo es la areola cavernosa o trabécula cavernosa. Son una cantidad de huequitos como una esponja. Y las arterias, cuando esto se vasodilata, todo esto se llena de sangre. Miren los vasos venosos como son. Los vasos venosos atraviesan la albuginia y drenan al sistema venoso. Pero cuando hay una erección, que todo esto se llena de sangre, ¿qué pasa con las venas? La albuginia pues comprime y cierra el drenaje venoso y esa sangre queda acumulada en el pene y eso es la erección, ¿verdad? Ahí aparece, miren cómo se abre la arteria y se llena todo eso de sangre y se cierran las venas, ¿no? Eso es la etapa de erección. Y cuando ya pues, ha culminado la cuestión sexual, el óxido nítrico, que es el que vasodilata, baja sus niveles, la arteria se deja de dilatar y la sangre deja de llenar eso, y entonces se destapan las venas que están comprimidas en la albuginia y se sale la sangre y el pene, hay detumescencia peneana, se llama eso cuando ya se ha terminado la relación. Bueno, ahí tenemos la arquitectura nuevamente, 3 cuerpos cavernosos, 4 envolturas. Las envolturas que cubren el glande son el prepucio. Bueno, otro micropene ahí en la grava. Bueno, esas son técnicas de agrandamiento peniano, ¿verdad? Hay una tribu en el África, que son los bantúes. Ellos desde niños tienen una cañita en donde ellos les enseñan a enrollarse el pene ahí y a estirarlo, porque ellos cuando lleguen a la pubertad, su tamaño peniano tiene que ser en flacidez a nivel de la rodilla. ¿Verdad? El que no llegue a eso, pues digamos en la tribu lo expulsan de ahí, entonces todos los niños trabajan hasta que lleguen a la pubertad en eso. Ya les paso una película para que vean eso. Y tomando como base lo que hacen esos africanos, pues se han ideado estas técnicas de pacientes que quieren agrandarse el pene, entonces tienen que ponerse eso, porque pienso ustedes viniendo a clase con eso puesto ahí como difícil, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que se somete a esos tratamientos. Miren el cuerpo esponjoso allá, el extremo anterior, este es el bulbo, esta parte, vean, pero está dilatado. Eso va allá en el perineo, allá debajo de... Vean el cuerpo esponjoso, el ensanchamiento anterior, vean aquí el glande, el posterior el bulbo. Miren la punta de los cuerpos cavernosos, ellos se meten detrás del glande. Esa es una fimosis. El orificio del prepucio es inferior al tamaño del glande, ¿verdad? Entonces, eso es fimosis, ¿verdad? Y si la persona atraviesa este orificio hasta acá forzadamente, eso se llama una parafimosis, que es una urgencia urológica. Enfermedades del pene, mira el cuerpo, la albuginia del cuerpo cavernoso se cicatriza, entonces eso crea deformidades penianas, pene curvo, eso es enfermedad de Peyronie, se llama eso, ¿verdad? La circuncisión o prostatectomía, miren ahí cómo es la técnica, ¿no? Retiran esas túnicas que cubren el glande, que es el prepucio, eso se llama circuncisión o prostatectomía, y allá están recortando el niño. Algunas veces es necesario hacer eso. Cuando hay infecciones, cuando hay una fimosis, cuando hay ciertas cuestiones, pues al paciente adulto se le puede indicar también. A algunos niños se lo hacían, pero no es necesario que a un niño le hagan una circuncisión, a menos que sea un judío, ¿no? Bueno, esa es la técnica. Este es un implante penil en un paciente que no le sirvió el Viagra ni esas cosas, entonces ya se sometió a esta cirugía que es, le meten unos implantes y con eso le mantienen el pene erecto, aunque digamos se lo mantienen estirado con esos aditamentos de polipropileno, bueno, un plástico especial. Se la meten un plástico. Implantes peniles, eso también pues ya las disfunciones eréctiles severas y eso ya lo manejan los urólogos especializados en eso. Bueno, eso sería el pene. Hablemos ahora de las vías espermáticas. Empezamos con los testículos. Los testículos son 2 órganos ovoideos que se encuentran en el interior de las bolsas. Son 2, normalmente pesan unos 20 gramos, mide una longitud máxima de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros por 3 de ancho por 2,5 de espesor.
son de color blanco azuláceo, consistencia firme. Se dice que la consistencia es igualita a la del globo ocular. Si ustedes se palpan por encima del párpado del ojo, esa es la misma característica que tiene un testículo. Bueno, la función ya la vimos, producir los espermatozoides por un lado y la hormona sexual masculina, la testosterona, por el otro lado. Cada testículo tiene una cara interna o medial y una cara externa o lateral, un borde superior, un borde inferior, y tiene dos polos, el extremo anterior y el polo posterior, que es donde se inserta el ligamento escrotal que lo fija a la bolsa. Bueno, el testículo, vamos a hacerle el dibujito. Bueno, el testículo tiene una envoltura. En genitales, las envolturas todas se van a llamar lo mismo, pero hay que ponerles el apellido, ¿no? La envoltura del testículo, albuginia testicular se llama. Es también un tejido conectivo, con tejido elástico. Bueno, y el interior del testículo, o sea, su parénquima, tiene la siguiente característica. Entonces, el testículo tiene la envoltura que es su albuginia. La albuginia en el extremo anterior forma un espacio en forma de cuña. O sea, este tabique que es la albuginia forma una superficie en forma triangular de cuña en el extremo anterior del testículo. Eso se conoce como el cuerpo de Haimore. Sí. Ahí falta un H. El cuerpo de Haimore. Del cuerpo de Haimore parten unos tabiques hasta el extremo posterior, ¿no? Unos tabiques que son del mismo tejido de la albuginia. Esos tabiques van a dividir el testículo en 250 celdas, más o menos, que se llaman lóbulos testiculares. ¿Verdad? Entonces, lo primero, pues, su envoltura en la albuginia hacia su extremo anterior forma el cuerpo de Haimore, que es una cuña triangular que hay ahí. Del cuerpo de Haimore parten los tabiques hacia atrás y dividen el testículo en 250 partes, que se llaman lóbulos testiculares. En promedio, cada testículo tiene unos 250 lóbulos testiculares. Bueno, dentro de cada lóbulo testicular vamos a encontrar unos conducticos enrollados que se llaman los tubos o conductos seminíferos. Son en promedio 3 por cada lóbulo testicular, ¿verdad? Seminíferos, tubos o conductos seminíferos, es lo que alberga el interior de cada lóbulo testicular. Hay un promedio de 3. De 1 a 3 pueden ser, no puede haber uno solo, o en promedio son 3. Entonces, en cada lóbulo testicular encontramos de atrás hacia adelante los conductos seminíferos. ¿De acuerdo? Luego esos conductos seminíferos en el extremo anterior del lóbulo se unen y forman un solo conducto que atraviesa hacia el cuerpo de Haimore, ¿no? Es decir, estos conductos se llaman los tubos rectos. Los tubos rectos vienen siendo la unión de los conductos seminíferos en el extremo anterior del lóbulo testicular. Entonces, los tubos rectos penetran al cuerpo de Haimore y hacen lo que hacen las arterias del colon y del intestino, ¿verdad? Se anastomosan entre sí, formando una red conocida como la red testicular. ¿Verdad? Y entonces, red testicular. ¿Cómo se llaman las que penetran? Tubos rectos. Red testicular o red de testis, le dicen algunos. Bueno, encima del testículo hay un organito especial, ¿verdad? Que se llama el epidídimo. El epidídimo está pegado al borde superior del testículo y tiene su cabeza, cuerpo y cola. El epidídimo mide más o menos unos 5 centímetros y también tiene una envoltura. ¿Cómo se llama esta envoltura? ¿Albuginia qué? Epididimaria, correcto. Y en el interior el epidídimo tiene un conducto enrollado que mide más o menos unos 6 metros, pero está enrollado en 5 centímetros, que se llama conducto epididimario. Es decir, el epidídimo consta de su envoltura, la albuginia, y su conducto, el conducto epididimario.
Bueno, miren lo que ocurre. Los tubos rectos, la red testicular forma unos conductos que penetran al interior del epidídimo, ¿verdad? Esos conductos que penetran al interior del epidídimo y que se conectan con el conducto del epidídimo se llaman los conos eferentes. Conos eferentes. Los que conectan la red testicular al conducto del epidídimo, los conos eferentes. Son los conos eferentes. ¿Quién los origina? Se originan en la red testicular y se terminan allá en el conducto del epidídimo. Pero que van del conducto a la red testicular. Van de la red testicular al conducto del epidídimo. Bien, sigamos. De la cola del epidídimo se origina otro conducto, ¿no? Conocido como conducto deferente. El conducto deferente sube por el testículo, se mete por el cuello de las bolsas, atraviesa el conducto inguinal, luego atraviesa la pelvis y por detrás de la vejiga, entre la vejiga y el recto, allí se encuentra con la vesícula seminal, a la cual se une y forman un conducto llamado conducto eyaculador. Seminal. Vesícula seminal. Vesícula seminal. Las vesículas seminales se encuentran detrás de la vejiga, o sea, entre la vejiga y el recto. Y esas almacenan, más o menos, albergan unos 5 centímetros de contenido, y ellos almacenan los espermas en el intervalo de las eyaculaciones y aportan un líquido nutritivo para los espermatozoides, la vesícula seminal. Entonces, el conducto deferente se une a la vesícula seminal y conforma el conducto eyaculador que atraviesa la próstata. ¿La próstata dónde se encuentra? En el cuello de la vejiga, atraviesa la próstata, ¿verdad? Y desemboca en el centro de la uretra prostática, en lo que se llama el verum montanum. O sea, ahí hay una bolita conocida como verum montanum, que es parte de la uretra prostática. Como eso significa en latín como la montaña alta. Bueno, el verum montanum. Ahí desemboca el conducto eyaculador. En el centro de la uretra hay un sitio que se llama verum montanum. Y desemboca en el centro de la uretra prostática, en el punto llamado, en una bolita que hay ahí, digamos literalmente, llamada verum montanum. Bueno, la uretra en el hombre, recuerden que la primera porción que está en el cuello de la vejiga es la uretra prostática, luego viene la uretra membranosa y luego la del pene. La uretra peneana y finaliza en un orificio del meato urinario. Recapitulemos nuevamente. Esto que le acabo de mencionar se llama vías uretra peneana o esponjosa. 3 porciones de la uretra en el hombre: prostática, membranosa y peneana o esponjosa. ¿La mujer cuántas porciones tiene? Una. Ninguna. No sola. Bueno. Bien, entonces recapitulemos. Vías espermáticas, anotemos ahí. ¿Qué son las vías espermáticas? Demos una definición. ¿Qué son las vías espermáticas? Ya dijimos que son las vías digestivas. ¿Qué son las vías espermáticas? Que ya dijimos que eran las vías respiratorias. ¿Qué son las vías espermáticas? Definámoslo. Correcto. ¿De dónde a dónde? Desde el testículo hacia el conducto. Desde los testículos, desde los tubos seminíferos hasta el meato urinario, pues ya sería intravaginal, intrarrectal, en el baño, en lo que sea. Ya si el destino final, pues ya eso sí es otra cosa diferente. Pero conduce los espermatozoides de los testículos hasta el meato urinario, pues hasta el exterior. Pongámosle así esa palabra nada más. Bueno. Entonces, componente de la vía espermática. ¿Cuál es el primer componente de la vía espermática? Repitamos todo. Los Conducto seminífero. Segundo elemento. No. Tubo recto. Tercer elemento. Esas son las No apuntaron. red Red testicular. El siguiente elemento. Cono eferente. El siguiente elemento. Conducto epididimario, no epidídimo. Conducto epididimario. El siguiente elemento que sigue el conducto epididimario. Conducto deferente. Después,
Vesícula seminal y conducto eyaculador, porque la vesícula, digamos, está ahí como un reservorio, pero vesícula seminal y conducto eyaculador. Y después del conducto eyaculador, ¿qué sigue? Ah, no. Al conducto. La uretra pene. La uretra. ¿Que tiene cuántas porciones? 3. ¿Cuáles son? Prostática, membranosa y peniana. ¿Y el último orificio cómo se llama? Meato urinario. Quitámoslo todo. Las vías espermáticas son conducto seminífero, tubo recto, testicular, cono eferente, conducto epididimario, conducto deferente, vesícula seminal y eyaculador, y la uretra con sus 3 porciones con el meato urinario. Eso se llama las vías espermáticas. Bueno, en la anatomía clásica, las vías espermáticas terminan en el conducto eyaculador. En la anatomía clásica dice que la vía espermática es hasta ahí porque la uretra es vía urinaria, ¿de acuerdo? Y eso es cierto. Pero en una eyaculación, en una relación como tal, la uretra la presta momentáneamente, las glándulas que hay ahí pues lubrican esto, limpian eso y permiten el paso del semen por la uretra que es vía urinaria. Entonces, si ponemos la palabra propiamente dicha, decimos que van los conductos seminíferos hasta el eyaculador. Eso se llama propiamente dicha, vías espermáticas propiamente dichas. Si está puesta esa palabra, excluye la uretra. Si decimos vías espermáticas, va del seminífero hasta el meato urinario, ¿de acuerdo? Entonces la palabra propiamente dicha excluye la uretra porque dice que eso es vía urinaria. Bueno, ese es el esquema. Ahora vemos como 20 dibujos, pero yo creo que este esquema ustedes lo deben hacer para que se lo aprendan facilito. ¿Ya puedo borrar? Ni idea. Como ya que tome la foto ya, que no hizo el dibujo. Lo hacen en la casa, lo pintan de colores y le ponen todos los nombrecitos y ya se lo aprenden enseguida. Yo dije que eso es lo... Listo. Le borremos y vamos diapositiva. Ya. Okay. Hay 42 por 3. Miren los dibujos. La pregunta es... Toman el pincillo, ¿verdad? Veanlos ahí cómo están. Miren los lóbulos testiculares. Estos son los seminíferos. Estos son los tubos rectos. Esta es la red testicular. Miren los conos deferentes. El conducto epididimario y el conducto deferente. Bueno, hasta ahí lo llevan. Allá también esto es la red testicular. Seminíferos. Otras gráficas, miren, donde nos muestran el conducto epididimario y el deferente. Ubicaciones del testículo. El testículo cuando se forma a la altura de los riñones, ¿verdad? Y él va descendiendo. Cuando el niño ya está al 7º mes más o menos, ya los testículos aparecen en la bolsa. Puede suceder que en la migración del testículo se queden en la cavidad del abdomen o aquí en la ingle. Eso se llama como cuando no desciende. Ectopía testicular, criptorquidia es una de esas. Bueno, puede ocurrir también eso. Entonces el niño hay que hacerle manejo con unas ampollitas, ¿verdad? Especiales con la atropina coriónica. Si no le bajan, hay que operarlo y hacerle descenso del testículo, porque si se queda en el abdomen se le daña el testículo y no puede, se le pierde, ¿no? Como reproducción y como productor de hormonas. Vía del epidídimo. Está en el borde superior del testículo. Cuando uno pues, examina a un paciente, pues le encuentra, pues arriba va a encontrar el epidídimo. Obviamente, eso no es anormal, eso es un elemento anatómico. Bueno, en la cabeza del epidídimo y en el extremo anterior del testículo hay unos remanentes embriológicos que es importante que sepamos que existen, ¿no? Que se llaman las hidátides. El del epidídimo, la hidátide pediculada y la del testículo le llaman hidátide sésil. Son remanentes embriológicos que se pueden torcer y torcer, lo que se llama la torsión de hidátide, que el paciente llega con un dolor en el testículo agudo y no es el testículo el que está torsionado, sino esa cosita que mide 2 o 3 milímetros y que hay que llevarlo a cirugía también. Entonces hay que sospechar torsión de hidátide y saber que existen hay dos hidátides, la testicular y la epididimaria, ¿no? En la anatomía clásica la epididimaria le dicen pediculada y la hidátide del testículo le dicen la hidátide sésil, ¿verdad?
Si se les olvida este nombre, hidátides testicular, y la del epidídimo, hidátide epididimaria o pediculada. Torsión. La primera torsión. Puede haber torsión de todo el testículo, puede haber torsión de esas cositas de nada, ¿verdad? O sea, cuando hay un escroto agudo hay que pensar en el diagnóstico diferencial. No tiene torsionado el testículo, pero sí puede ser una hidátide. morado y Son diferentes los signos clínicos, ¿no? Es más severo la de todo el testículo. ¿Y cuándo sucede la torsión del testículo? Pues cuando hay un ligamento dentro como que escrotal muy largo, digamos. Entonces el testículo puede girar sobre sí mismo y eso puede comprometer el riego del testículo. Si no se lleva rápidamente a urgencia, el paciente pierde el testículo por una necrosis, ¿no? Entonces hay que llevarlo a temprana edad para que lo distorsionen y lo fijen en la bolsa de la pared posterior, en el extremo posterior. uy, me dio dolor. Pero ellos muestran todas las vías espermáticas. Deben ser. Bueno, aquí tenemos el cordón espermático. El cordón espermático es el pedículo del testículo, ¿no? ¿Qué contiene el cordón espermático? Contiene el conducto deferente, la arteria deferencial, tiene un paquete venoso que es este que ustedes ven ahí que se llama plexo pampiliforme, tiene un músculo que eleva el testículo cuando hace frío y arruga el escroto que es el cremaster, tiene unas fascias que se llaman fascias infundibuliformes o cremastéricas, eso es el cordón espermático que ustedes ven ahí. Son los elementos que salen o entran del testículo. Vean ahí tenemos el epidídimo, las vías espermáticas. Pero yo la hice más completa porque puse hasta vesícula, eyaculador y próstata, y uretra. Acá no la presenté. Ahí está la explicación de lo que les decía, ¿no? El epidídimo se ubica encima del testículo, mide 5 centímetros el epidídimo, ¿no? Pero el conducto, ¿cuánto mide? 6 metros. Si ustedes lo desenrollan, llega a medir 6 metros, pero el organito que está arriba nada más mide 5 centímetros. Bueno, se dice que el epidídimo es una cámara de maduración espermática. El deferente, mira lo que les decía, mide unos 40 centímetros, tiene una porción inicial que llaman epidídimo testicular, la que va por el cuello de la bolsa es la porción funicular, la que se mete en la ingle es la porción inguinal, la que atraviesa la pelvis hasta allá, hasta detrás de la vejiga, se llama porción pélvica, y laterovesical. Aquí está la vesícula seminal, la unión forma este conducto eyaculador, esta es la próstata, ella lo atraviesa, y esta es la uretra prostática, membranosa y esta parte de la uretra peniana con el meato urinario. Entonces el deferente empieza en la cola del epidídimo y termina uniéndose a la vesícula seminal. En esa moneurosis que los urólogos le dicen la de Denon-Villers, que queda entre la vejiga y el recto. Ahí está el epidídimo, está el conducto deferente, tenemos los conos deferentes, y allá está una operación de ligadura del conducto deferente, eso se llama vasectomía. Cuando los hombres no queremos tener más hijos, nos sometemos a esa cirugía, ¿verdad? Lo pueden hacer en el cuello de la bolsa o en la ingle, ahí pueden hacer hacen el conducto inguinal, lo cortan y lo amarran, y ya la persona pues obviamente tiene que hacerse un espermograma. Cuando hay 0 células, pues ya sí es infértil. Pero si una persona lo operan de eso y no se hace ningún control y tiene relaciones, pues embaraza. ¿Por qué embaraza? Porque tiene todavía en las vesículas seminales restos de espermatozoides. No, yo me operé, yo no soy el papá del niño. Sí lo es, si no se hizo de las cuestiones que es. Inclusive hay vasectomías que a los 5 o 6 años pueden recanalizarse, decimos la trompa de falopio. Hay casos que se recanalizan después de varios años, en el hombre puede pasar eso. Vi un urologo amigo que se hizo la vasectomía y como a los 8 años quedó embarazada la esposa. Él se hizo su espermograma, obviamente, y se había recanalizado, porque si no, pues ahí sí es imposible. Si se había 0 espermatozoides, pues ahí sí. Bueno, la irrigación de los testículos la da la arteria espermática, la arteria deferencial. Recuerden que la espermática es rama visceral de la aorta. La deferencial es rama pues, de la vesícula deferencial que viene de la hipogástrica. Bueno. Ahí vean la próstata, aquí nos muestran. Miren el vero montano como es, lo que yo les decía. En el centro de la uretra hay una bolita, ahí desembocan los conductos eyaculadores. En el vero montano, una elevación, una montañita, digamos, que hay en el centro de la uretra. Entonces, uretra prostática, membranosa y después sigue la uretra peniana.
Bueno, esos son las vías espermáticas y los testículos. Ahora hablemos de las bolsas. ¿Qué son las bolsas? Las bolsas son un compartimiento cutáneo, digamos de esa manera, que se encuentra pues, por detrás del pene, ¿verdad? Por delante del periné, y que procede de la piel de la parte inferior del abdomen y del periné, ¿verdad? Es una bolsa, como su nombre lo dice, en donde se albergan los testículos, ¿verdad? ¿Por qué razón se crearon las bolsas? Sencillamente buscando una temperatura que tuviera 1 o 2 grados centígrados menos que la temperatura que hay en el abdomen. ¿Cuánto es la temperatura corporal nuestra normal? ¿Cuántos grados son? 37, bueno, 37 promedio, digamos, más o menos 2. De más de 37,5 ya empieza a haber fiebre, ¿verdad? Bueno. Entonces, el objetivo de las bolsas es que el testículo allá tiene una temperatura de 1 o 2 grados centígrados menos que el abdomen. Bueno, las bolsas están compuestas por 7 túnicas, ¿verdad? Las 7 túnicas de las bolsas aquí las tenemos resumidas. La primera túnica, la piel de las bolsas, se conoce como el escroto. La segunda túnica de las bolsas es el dartos escrotal. La tercera túnica, la celulosa. Luego viene una túnica fibrosa superficial, la túnica muscular. Luego una túnica fibrosa profunda, y la última túnica se llama la túnica vaginal, que es una serosa, como el pericardio, como el peritoneo, que envuelve al testículo y tiene 2 hojas también, una hoja visceral, una hoja parietal y una cavidad vaginal. Entonces, esta clase la daba el doctor Cristo, que era un profesor que había aquí que se mencionó, y los estudiantes les parecía difícil aprenderse las 7 túnicas, y él dijo, no, tomen esa mnemotecnia como la de los pares craneales, la de Olga, ¿se acuerdan? Entonces él creó esa, y con esa se aprenden ustedes la túnica de la bolsa. Miren cómo dice: el doctor Cristo fecunda mujeres fieles y vírgenes. Ya con eso ya lo aprendo en la secuencia. Entonces, la E es la primera, escroto. La D de doctor, dartos. La C de Cristo, celulosa. La F, la primera F, fibrosa superficial, mujeres, muscular. La otra F, fibrosa profunda. Y la B, vaginal. Esas son las 7 túnicas de la bolsa. Pregunta del examen, del examen final, siempre preguntan: ¿cuál es la cuarta túnica de que forma la bolsa? Entonces, ya ustedes no se ponen a la memoria, sino que se aplican a la mnemotecnia y ahí la sacan. Bueno, el escroto, ¿verdad? Normalmente a la bolsa todo el mundo lo conoce como el escroto, pero en anatomía, en morfología, el escroto es solo la primera túnica de lo que son las bolsas. Las bolsas son 7 túnicas. Y si decimos que ese es el escroto, pues digamos, es incompleto. Sin embargo, eso se acepta como escroto, y pues, si estamos viendo morfología, tenemos que decir las bolsas que tienen 7 túnicas, y que la primera es la que se llama escroto. El escroto está unido en la línea media tiene un tabique de separación que aísla una bolsa de la otra. No se comunica. Bueno, eso serían las bolsas. Ahí tenemos una patología que se llama hidrocele. El hidrocele viene siendo la acumulación de líquido en la cavidad vaginal, o sea, entre las 2 hojas de la túnica vaginal. Es muy común en los niños. Uno alumbra con un foquito y se llama transiluminación el signo. Cuando hay líquido, uno lo detecta fácilmente. El cordón espermático, aquí está el detalle de lo que contiene, ¿no? Ya yo les digo a ustedes lo que contiene. Aquí dice que contiene músculo cremáster, arteria espermática, plexo venoso pampiniforme, es el que produce el varicocele cuando se dilatan esas venas, ¿no? Conducto deferente, arteria de conducto deferente, rama genital de la abdominogenital y el genitocordal. Aquí está completo contenido del cordón espermático. Y las envolturas son las fascias cremastéricas o fascias infundibuliformes, que son 2. Otra patología se llama elefantiasis. Esto lo produce un parásito que se llama la filaria. La filaria bloquea los vasos linfáticos y se acumula la linfa, y miren la elefantiasis escrotal que da en esta persona. Ahí hay otro hidrocele. Aquí hay otro hidrocele. Tienen que drenarle la linfa y hacer un tratamiento de los parásitos de la filaria para ver con éxito, pero antiguamente cuando no había manejo, pues los pacientes llegaban en ese estado. Vean la uretra en el hombre: porción prostática, la membranosa y la uretra peniana. La uretra pues tiene varias dilataciones, como ven ustedes, a la salida ya en el glande hay una dilatación que es la fosa navicular. ¿Cosa qué? Navicular. Ahí nos muestra la uretra masculina. Bueno, y finalmente la próstata es una glándula, ya sabemos, importante, que la próstata, pues las vesículas seminales aportan un líquido seminal, ¿verdad?, que tiene rico en fructosa. La próstata aporta un líquido prostático, ¿verdad?, que tiene fosfatasa ácida o factor prostático.
que ayuda pues al desplazamiento del espermatozoide allá en la vagina. Como allá el pH más bien en la vagina es alcalino, pues lo neutraliza y eso favorece la velocidad de los espermatozoides. Entonces, la eyaculación contiene líquidos ¿de quién? De la próstata, de las vesículas seminales, de las glándulas de Kupfer, digamos así, bulbouretrales. Esos son los líquidos del semen. Y las células, que son los espermatozoides. Eso es básicamente una eyaculación. Líquido de la próstata, de las vesículas, de las glándulas bulbouretrales de Kupfer y las anexas. Bueno, la próstata en anatomía, antiguamente nos enseñaban que la próstata tenía un istmo, un lóbulo medio, un lóbulo anterior y dos lóbulos posteriores o laterales. Ya esa nomenclatura esa de 4 lóbulos ya no se ve mucho. Hablamos más bien de la próstata como zonas ecográficas de la próstata, que es lo que interesa hoy día, ¿no? Aquí están las zonas ecográficas de la próstata. La primera zona se llama estroma fibromuscular, que es la zona que está posterolateral y forma la cápsula, la más externa. Hay otra zona de la próstata que se llama transicional, que está en la zona cercana a la uretra, o sea, cercana al veno montano. Aquí es donde se da más el hiperplasia prostática. La siguiente zona es la central, que es la que rodea la zona de transición, ¿verdad? Y la zona periférica o marginal, aquí dice que es donde se localiza el 75% de los cánceres y ocupa el 75% del volumen de la próstata. Sí. Entonces aprendamos cómo se llaman las zonas ecográficas de la próstata. Y la próstata se evalúa clínicamente mediante el tracto rectal, ¿verdad? En las personas mayores de 50 años es obligatorio hacerle tracto rectal. En los de 40 que tienen factores de riesgo como padres o familiares con cáncer de próstata y pacientes con síntomas urinarios también hay que hacer un tracto rectal. Y además de eso se hace un marcador en sangre que se llama PSA, antígeno específico de próstata. Pero no es que ya no se hace el tracto rectal, ya en la sangre se sabe, no, mentira, si usted no hace el tracto rectal, está haciendo mal la medicina. Eso es una ayuda de diagnóstico, no es insustituible. Otras patologías, miren ahí, varicocele, dilatación del plexo venoso panfiliforme. Eso aumenta la temperatura del testículo, llega a pasar los 37 grados y ese paciente con varicocele tiende a tener infertilidad, porque el espermatozoide pues, tiene una temperatura muy alta. El uso de calzoncillos de licra, elásticos, muy apretados, todo eso lleva aumento en la temperatura de los testículos, ¿verdad? El calzoncillo ideal es el que usaron los abuelos nuestros, que era como por aquí, bueno, eso no debe usar. Todo de licra, eso apretado y lo demás, porque eso favorece el aumento en la temperatura del testículo. Y es causal de infertilidad masculina, más los varicoceles y todo eso, que eso ocasiona infertilidad. Miren, ahí hay una necrosis de los dos testículos por torsión. Otro varicocele, allá el hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido en las capas de la vaginal, entre la visceral y la parietal. Recuerden, es la primera causa de infertilidad en el hombre. Bueno, ya es lo mismo, rotura del ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio, ¿qué función cumple? Mantener por encima del horizontal la erección. Eso hace. Y si no hay ligamento suspensorio, se rompió, ¿qué pasa? ¿Se pierde la erección? No, hay tosis peniana y hay que repararle al paciente. Por ejemplo, a este le pasó, miren, ahí pero se salvó la vida, ¿verdad? De tener ligamento suspensorio, pues hay tirada el gatillo enseguida. Bueno. Ahí está el cordón espermático para que vean los detalles. Miren el conducto deferente, la arteria deferencial, todas esas venas, el plexo panfiliforme, estas son las fascias espermáticas, el músculo cremante. Eso es cordón espermático. El pedículo del testículo se llama cordón espermático. Bueno, ya les paso la fotografía de los del África, como hacen ellos. Miren, hacen hasta pesas, unas piedras para que el pene se mantenga por costumbre, ¿no? En la tribu no aceptan a nadie que no tenga el pene en estado de flacidez hasta la rodilla. Entonces, miren todos los ejercicios que tienen que hacer ellos ahí para mantener ese tamaño y esa cosa. Ya les paso una diapositiva para que vean eso. Necesario.
Manuel va a hacer los ejercicios. Notar esto. Notar esto. Notar esto. La velocidad, bro. Porque eso no se desgarra. Pues porque están acostumbrados desde pequeñitos. Obviamente una persona que no esté acostumbrada y que se ponga a levantar una pesa se le fractura. O sea, Va a ser un revolero. o sea, obviamente una persona que se pone que nunca ha hecho eso se le revienta. Obviamente se diga, por algún niño la pone a hacer eso de entrada, ¿verdad? Ya poquito a poquito haciendo que miren ustedes las máquinas que hay por allá que empiezan, pero ellos empiezan primero con una cañita y con una cosa. Eso es verdad. Pero este grafiquero es raro. Ejercicio con la cañita. Se puede hacer Caucho. Y después para completar el ejercicio el tipo después de eso. Luego se bueno, entonces La primera función del aparato reproductor ya la vimos, es determinar las características sexuales, producción de espermatozoides, producción de la testosterona, ¿verdad? Para ir a la segunda. La otra parte del aparato reproductor nos sirve para lo que es la respuesta sexual, lo que es el placer sexual que se llama, ¿verdad? No como reproducción. Y a la respuesta sexual, desde los años 60 que se estudió, se definieron 4 fases en la respuesta sexual del ser humano, en hombres y en mujeres. La primera fase es la excitación, luego viene una fase de meseta, luego la de orgasmo y la de resolución. La diferencia entre un hombre y una mujer es que la mujer tiene una fase de meseta mucho más prolongada que la fase de meseta del hombre. O sea, el hombre tiene que aprender a igualar la meseta femenina pues, para que sea pues, un buen amante, un buen compañero sexual, digamos de esa manera. Porque si usted no tiene una meseta muy estrecha, pues obviamente, y esto es muy breve, pues obviamente viene lo que se llama la eyaculación precoz. Eso es una cuestión que debe tener su tratamiento y todo lo demás. No. Sí. Es el espacio en el que se me orgasmo. Bueno, a grosso modo, la fase de excitación, que ya sabemos, tomemos una relación sexual normal hombre-mujer. La fase de excitación se da pues, en la fase de aproximación inicial, los besos, las caricias, todas esas fases previas, pues obviamente conlleva la fase de excitación, y en el hombre la fase de excitación termina con la erección. La erección es un mecanismo vasocongestivo que consiste en la entrada de sangre por vasodilatación de las arterias a esa trabécula cavernosa, se llena de sangre, ya les expliqué, la sangre venosa se bloquea y queda atrapado en el pene esa sangre y eso hace que el pene se crezca pues, hasta los 15 centímetros, digamos, y se levante y el ligamento suspensorio lo mantenga. Eso es la erección, básicamente, ¿verdad? Bueno, después de la excitación viene la siguiente etapa, ¿no? Que ya viene siendo la penetración genital, ¿no? Copulación, el pene, la vagina, digamos, en una relación normal. Ya pues hay entradas y salidas a la vagina ahí rítmicas como tal, esa fase meseta. Después de la fase de meseta viene otra etapa pues, en la relación, que es el orgasmo. El orgasmo que coincide en el hombre con la eyaculación. Ya en la fase de orgasmo se nos contraen toda la musculatura de las vías espermáticas, el escroto también se contraen, las fibras que hay ahí, el perineo, esos músculos se contraen, ¿verdad? Y todo eso pues conlleva a la salida en propulsión del semen, que por los testículos salen los líquidos de la próstata, de la vesícula seminal y viene en forma de propulsión lo que es la eyaculación en la fase del orgasmo masculino. Pasado el orgasmo, pues ya viene la sustancia vasodilatadora, baja su nivel y la sangre se empieza a salir, las venas se empiezan a abrir y hay unas
de tumescencia peneana, o sea, cuando se sale la sangre del pene, el pene se vuelve flácido otra vez, eso se llama resolución. Y en esta fase hay liberación de endorfinas. Las beta-endorfinas son sustancias que producen como una sensación de bienestar y de cosas, cada uno lo expresa de una manera diferente, digamos de esa manera. Entonces, en la fase de resolución, ya el tipo está contento, feliz de la vida y lo demás, tiene paz con su espíritu, con todo eso lo demás, porque culminó su relación de forma satisfactoria. La etapa de resolución coincide con la liberación de endorfina, beta-endorfina. En la mujer más o menos es, digamos, la excitación pues obviamente es parecida, con algunas características, obviamente. La meseta pues ya sabemos que es un poco más prolongada. El sexo fuerte es el sexo femenino. Nosotros tenemos una fase de orgasmo monoorgásmica, o sea, una sola meseta así. La mujer en la misma relación puede tener una fase poliorgásmica, varios orgasmos en la misma relación. Digamos, el sexo fuerte es el sexo femenino, no es el sexo masculino. Bueno. Ahí están los mecanismos de compresión venosa, dilatación arterial. Bueno, en urología le darán detalles, bueno, cuando ustedes vayan a seminarios cuando vean farmacología. El sistema nervioso, ¿cómo participa? Bueno, el que es responsable de la erección es el parasimpático. El parasimpático, pues a través de los nervios sacros, ahí se libera acetilcolina y la acetilcolina estimula el endotelio de la trabécula y el endotelio produce óxido nítrico, el NO, que es el que vasodilata las arterias y hace que se llene de sangre los cuerpos cavernosos. El Viagra es básicamente una molécula que bloquea la enzima fosfodiesterasa tipo 5, que es la que inhibe la AMP, que no se degrade el AMP cíclico, ¿de acuerdo? Y que se mantenga elevado el óxido nítrico. El Viagra lo utilizaron inicialmente como una droga para el corazón. La droga tradicional del corazón es el dinitrato disosorbide, un nitrato. Y el Viagra es más o menos un nitrato modificado. Y en los estudios que empezaron a hacer ya en seres humanos encontraban que en vez de vasodilatarle el corazón, los pacientes todos amanecían con erección. Entonces miraron el estudio y se dieron cuenta que tenía más afinidad por las arterias cavernosas y ahí nació el Viagra. Hay unos pacientes para estudios de corazón. Bueno. Y eso entonces inhibe la fosfodiesterasa tipo 5, eleva los niveles de óxido nítrico y aumenta la vasodilatación, por eso sirve en la disfunción eréctil. Bueno, entonces el parasimpático es el de la erección y el simpático es el que ayuda a la eyaculación. Entonces, recuerden, el parasimpático, ¿qué hace? Es el que parasimpático. ¿Y el simpático el qué? El que dispara, ¿verdad? Porque es una propulsión, un disparo. Bueno. Nos repite nuevamente la arquitectura del pene: dos cuerpos cavernosos, un esponjoso, cuatro envolturas. El prepucio es las envolturas que recubren al glande. Ahí están los cuerpos, la areola, las trabéculas. Ahí nos muestra el mecanismo celular, lo que le decía yo, GMP cíclico, fosfodiesterasa tipo 5. Aquí es donde actúa el Viagra, aquí, inhibiendo esta droga para que el óxido nítrico se mantenga elevado. Y el óxido nítrico elevado es vasodilatación y llenamiento de los cuerpos cavernosos. Ahí está un esquema de las vías espermáticas. El pene otra vez, dos cuerpos cavernosos y un esponjoso. Los vasos dorsales son los que están arriba y lo que está debajo de la uretra del cuerpo esponjoso. Fase de la respuesta, miren la respuesta femenina en la masculina. Obviamente, pues un hombre, porque esté, digamos, con un verano prolongado y tenga una relación y quiera seguir de largo, pues seguramente, pues, obviamente, pero no es lo normal, digamos así. En una mujer, miren allá que sí, en la fase de meseta o la fase de orgasmo puede tener múltiple, como dice allá. Bueno, ya en el método de Fasufu, que es el sexo tántrico y todas esas cosas, pues ellos le pusieron esta fase de deseo, de excitación, de meseta, clima, con coito. Bueno, le pusieron 6 fases y un periodo refractario, ¿verdad? Bueno, el sexo tántrico, pues hay que leer sobre eso, es otro tipo de sexo que incluye pues, otras sensaciones y otras vainas y otras cosas. Pues. Ahí comparan que el eyaculador precoz, yo les decía, en la fase meseta súper corta. Bueno, ya eso es sexología, ya eso es urología. Bueno, y otra cosa que son las zonas erógenas, que son unos sitios de estimulación sexual, que ahí aparecen obviamente pues, clásicos.
Bueno, esas son las zonas que tienen terminaciones nerviosas que hacen estimulación sexual. Esa es la ubicación. ¿Cuál es la principal diferencia entre la respuesta sexual femenina y masculina? La meseta. Hay un punto en el hombre que se llama eso, ¿no? El punto umbral de excitación. Si la persona llega a ese punto y ya no es imposible que se devuelva, ya es inminente y eso no hay que lo detenga, digamos así. Entonces ya saben, el orgasmo viene siendo una descarga mediante contracciones y el hombre se expresa con la eyaculación, en la mujer pues, obviamente contracción del cuello cervical, de la vagina, aumento de las secreciones, digámoslo así. Hay algunos que hablan de la eyaculación femenina, pero eso es una cuestión también de bueno, ya después vemos remedios genitales femeninos. Ahí está la fase, yo más o menos se las expliqué, pues aquí está con más detalle. Ahí está la foto del Kama Sutra. Ahí está la eyaculación. Un tratamiento en la India para la disfunción eréctil, y bueno, hay como encantador de eso de por ahí. Bueno, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en una eyaculación normalmente? A ver, ¿cuántos? 25. A ver, ¿quién da más o quién da menos? ¿Ah? ¿Quién da? ¿Cómo? Bueno, ajá, ¿quién más opina de más? De 3 a 5. Pero ya lo miraron ahí, ¿no? Bueno, les hago esto porque el profesor Jorge Barrio, que daba esta clase, él daba en fisioterapia o instrumentación, no me acuerdo. Y todas eran unas niñas y él le preguntó, bueno, mijita, ven acá, vamos a hacer una pregunta aquí, ¿cuántos centímetros hay en una eyaculación normal? Y la esperaba decía 5, y nada más, y una le dijo, profesor, 500 centímetros, le dijo una. Y él, mejor dicho, se llevó la mano a la cabeza, mijita, ¿cómo dijiste? 500 centímetros, profesor. Dice, no, mijita, vaya a revisarla bien, usted qué fue lo que usted hizo. Yo creo que usted no le hicieron el amor, usted se lamearon, yo. Eso fue verdad. 3 a 5 centímetros. Si la persona estaba en abstinencia, pues 5 centímetros. Si ha tenido relaciones en la semana, digamos 3 centímetros, pero más de eso no hay. Bueno, entonces el semen contiene, miren lo que contiene: el líquido de la próstata, líquido de las vesículas seminales, miren todos los elementos que hay: fosfolípidos, carnitina, fosfatasa alcalina, calcio, sodio, zinc, potasio, enzima, fibrolicina. Bueno, tiene una cantidad de cosas, fosfatasa ácida. Bueno, eso sería el reproductor masculino. El otro martes, digamos el examen, pues hablaría con el profesor, o el otro martes más arriba, eso no hay ningún problema. Si no tenemos examen, hacemos reproductor femenino, pero ya debemos saber, nos vamos a pasar la lista y evaluar las clases anteriores. Pues si me lo hacen a esa que dieron a mí, no es necesario. ¿Cuándo nos avisa que